¿Estás buscando un micrófono que esté estética y funcionalmente a la altura de tus streaming o tu creación de contenido? Pues quédate con nosotros porque tenemos un Razer que te puede interesar mucho. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Hoy tenemos el Razer Seiren V3 Chroma y, como estáis viendo, lo vamos a utilizar para grabar toda la locución de este vídeo, por lo que todo el vídeo en sí es una pequeña muestra de lo que puedes hacer con este Razer Seiren V3 Chroma y matizar que no estamos haciendo ningún tipo de edición ni en pre ni en postproducción para que tengáis el audio lo más limpio y puro posible de cómo lo graba este micrófono. Es decir, no tenemos ningún tipo de filtro en OBS, ni el filtro antirruido de Nvidia, ni ningún tipo de tratamiento sobre el audio. El micrófono se nos presenta con un micrófono USB con materiales premium e iluminación RGB que eclipsa todo lo que hemos visto hasta ahora, contando con un sensor táctil multifunción para silenciar el micrófono o realizar otro tipo de gestiones, siendo totalmente configurable a través de Synapse 3 y con evitando, al ser táctil, el clic que sería captado por el propio micrófono durante nuestros streaming o nuestras grabaciones. Como decíamos, estamos ante un micrófono que evoluciona tanto a nivel prestaciones, aunque realmente es muy similar al V2 Pro que vimos hace poquito, entre comillas, en lo referente a prestaciones, pero sí que tiene una evolución tanto estética como práctica al implementar esta retroiluminación RGB. Y es que además de tener obviamente la función estética, la propia retroiluminación, con la integración en todo el ecosistema de Razer Chroma RGB, que como bien sabéis, además de tener estos efectos tan chulos, se puede integrar con todos los periféricos y componentes de Razer y otros sinfín de componentes que se adherieron al ecosistema Chroma. También lo podemos, se integra con más de 500 juegos para que la retroiluminación vaya en consonancia a lo que está ocurriendo en pantalla en ese título en cuestión y por tanto conseguir una mayor inmersión. Dejando todo esto, además, tiene un efecto práctico y es que, por ejemplo, si levantamos demasiado la voz, vamos a tener un indicador luminoso en el propio micrófono que nos va a avisar de que se pueden estar produciendo distorsiones en la captación de ese audio porque estamos gritando demasiado. También podremos tener un indicador de volumen, tanto de la reproducción en directo que podemos obtener gracias al jack de audio que hay en la trasera, como para la ganancia que tiene el micrófono. A todos estos parámetros se puede acceder de forma muy sencilla gracias a el sensor táctil del micrófono, que además sirve obviamente para mutearlo así de fácil y ya estaría desmuteado. Además, todas estas funciones también podemos hacer rotación de espectro o cambiar, mejor dicho, el modo de iluminación con un doble tap o incluso desactivarlo con un triple tap, pero todas estas funciones las podemos personalizar desde Synapse y agregar, o mejor dicho, modificar esas funciones a las que vamos a acceder manteniendo pulsado 3 segundos el botón de silenciar e incluso cambiar el color del micrófono cuando está silenciado. Si pasamos a hablar de las bondades técnicas, encontramos un micrófono de condensador con patrón de grabación supercardioide. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el micrófono prioriza la grabación por la parte frontal, siendo algo inferior por los laterales y prácticamente nula por la trasera. Gracias a esto conseguimos que capte perfectamente la locución o nuestra voz, minimizando el ruido de fondo o el ruido ambiente de la habitación para conseguir una captación de audio mucho más clara y mucho más nítida. Además, cuenta con ajustes de ganancia avanzados, un sistema de amortiguación de ruidos integrado y la iluminación dinámica que, como hemos dicho, tiene más de una ventaja, teniendo una respuesta de frecuencia en la cápsula del micrófono de 20 Hz, 20 kHz, un bitrate de 24 bits y una frecuencia de muestreo de 96 kHz, teniendo un diámetro de 56 milímetros y un peso, incluyendo el soporte, de 474 gramos. Además, encontramos dos ayudas que obviamente se pueden deshabilitar, que nos van a permitir ajustar la ganancia del micrófono según estemos nosotros hablando de forma automática. Tenemos un filtro de paso alto y una ganancia automática. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando levantamos muchísimo la voz, el micrófono llega a un momento en el que corta
entre comillas, o normaliza ese volumen para que no llegue a distorsionar y no sea molesto. E igual pasa cuando hablamos demasiado bajo, el micrófono aumenta automáticamente esa ganancia de forma digital para que se nos escuche bien en todo momento. Esto es muy útil cuando no estamos acostumbrados a realizar locuciones o si estamos jugando y nos puede la euforia de la partida, para que nuestros seguidores, bien sea en directo o mediante grabación, no capten esos picos de voz como una distorsión molesta en el oído y nos escuchen perfectamente aunque bajemos sin darnos cuenta el tono de nuestra voz. En lo referente al diseño, aparte de la retroiluminación, se ha modificado un pelín el diseño de cápsulas si lo comparamos con el V2 Pro, con el Seiren V2 Pro, que es el último que analizamos nosotros, y se le ha dado un toquecito más simple, más discreto, manteniendo el mismo diseño de cápsula y contando con el mismo soporte que a nivel ergonómico me encanta porque lo puedes bascular perfectamente. El USB Type-C se ha llevado a la trasera junto con el conector jack de audio, dejando la parte inferior con otra rosca por si queremos quitar ese basculante y dejar lo que es solo la cápsula del micrófono, y el dial, puesto que ya tenemos muchas más funciones integradas en el botón de mute, pasa a ser únicamente uno. En resumidas cuentas, se ha simplificado el diseño, bajo mi punto de vista es mucho más interesante este nuevo diseño, además de la retroiluminación y las bondades tanto estéticas como útiles, sobre todo porque me encanta que además de tener esa retroiluminación estética se le dé un toquecito útil a ella, se han implementado en este Seiren V3 Chroma. En resumidas cuentas, un micrófono muy práctico, muy bonito, muy útil, con una calidad de grabación o de captación de audio muy buena y un precio que bajo mi punto de vista está muy bien teniendo en cuenta todo lo que ofrece. Y por todo ello le otorgamos los galardones de diseño premium recomendado y calidad-precio a este Razer Seiren V3 Chroma y lo recomendamos encarecidamente tanto si eres creador de contenido como si quieres gozar de unas comunicaciones claras en tu día a día. Muchas gracias por haber visto todo el vídeo y un saludo.